Y eso fue lo que hice. Me dirigí al suroeste, hacia, sobre, a través y más allá de las montañas. Durante más de un año había contemplado aquellos cerros remotos y pálidos y esperaba tener que escalar paredes de granito. Pero al acercarme comprobé que era solo la distancia lo que me había hecho creerlo. Las faldas de las montañas que se levantaban del suelo desértico estaban cubiertas con unos cuantos arbustos, los típicos del desierto, pero el pasto se hacía más denso y más verde al ir ascendiendo. Al llegar a las montañas verdaderamente altas, me encontré con verdaderas florestas y tan hospitalarias como los bosques de la tierra de los Rarámuri. Es más, al atravesar aquellos cerros encontré aldeas en cuevas cuyos habitantes se parecían a los Rarámuri, incluso en la cuestión del pelo. Yo oí que hablaban un idioma similar hasta que me dijeron que efectivamente eran parientes de los Rarámuri, cuya tierra se encontraba mucho más al norte, sobre esa misma cordillera. Cuando por fin bajé de las alturas del otro lado de la cordillera, me encontré en otra playa, muy al sur de aquella otra a la que había llegado después de haber hecho mi viaje involuntario por mar hace más de 10 años. Esa costa se llama Sinalobola, según me dijo la gente de una tribu pesquera cuya aldea encontré en los alrededores. Esa gente, los Caita, no se mostraron hostiles, pero tampoco eran muy hospitalarios. Simplemente eran indiferentes y sus mujeres olían a pescado. Por lo tanto, no me quedé por mucho tiempo en su aldea y me fui hacia el sur, por donde Sinalobola, esperando a que fuera cierta la afirmación del jefe Pascal de que el Aztlán estaba en algún lado sobre la costa del Gran Mar. Durante la mayor parte de mi camino, me mantuve a la altura de las arenas de la playa, con el mar a mi derecha. Había veces que tenía que meterme un poco tierra adentro para evitar una laguna grande o un pantano en la costa o una selva enredada de manglares. Y otras tenía que esperar en las orillas de los ríos llenos de cocodrilos hasta que un lanchero caita pasaba por ahí y me llevaba al otro lado en contra de su voluntad. Sin embargo, me movía usualmente con rapidez, sin detenerme y sin contratiempos. Una brisa fresca procedente del mar se mezclaba con el calor del sol, y después del ocaso las arenas de la playa retenían algo de ese calor, por lo que era muy cómodo dormir en ellas. Mucho después de haber dejado las tierras de los Caita y no encontrando más aldeas en donde poder comprar algo de pescado, pude comer de nuevo aquellos cangrejos tamborileros tan raros que me habían asustado la primera vez que los encontré años atrás. También el movimiento de la marea me llevó a descubrir otro alimento marino que puedo recomendar como un platillo delicioso. Me dije, y me fijé que cuando las aguas se retiraban, los estrechos de lodo o arena no se quedaban completamente quietos. Aquí y allá se veían pequeños chisguetes y fuentecillas de agua que brotaban del suelo en esos lugares. Llevado por mi curiosidad, me dirigí hacia esos sitios y esperé a ver esos pequeños chisguetes. Escarbé con mis manos hasta hallar lo que ocasionaba ese movimiento. Me encontré con una concha azul de forma ovalada y lisa, una almeja tan grande como la palma de mi mano. Me imagino que el chorrito de agua era de su modo de toser y sacarse la arena de la garganta, o lo equivalente a la garganta de una almeja. De todos modos, escarbando en esos estrechos, recogí una carga de almejas y me las llevé a la playa con la intención de comérmelas crudas. Entonces se me ocurrió una idea. Excavé un hoyo no muy profundo en la arena seca y coloqué allí las almejas, pero antes envolví cada una con hierba del mar húmeda para evitar que alguna arena o basura entrara. Luego puse una capa de arena encima. Encima de eso encendí una fogata con hojas muertas de palmera
y dejé el fuego fuerte durante un tiempo. Después hice a un lado las cenizas y desenterré mis almejas. Sus conchas habían servido como casas de vapor en miniatura, cociéndose en sus propios jugos salados. Abrí las conchas y me las comí, calientes, tiernas y deliciosas, y luego me tragué el líquido que contenía la concha. Y les digo que pocas veces he disfrutado de un alimento tan sabroso, ni siquiera en la cocina de palacio. Sin embargo, mientras continuaba mi marcha hacia abajo sobre aquella costa interminable, las mareas ya no se alejaban de los estrechos lisos y accesibles, dentro de los cuales podía meterme a escoger almejas. Las mareas sencillamente se levantaban o bajaban al nivel del agua en los ilimitados pantanos que de pronto se cruzaron en mi camino. Estos eran selvas de manglares enredados unos con otros por el heno que colgaba de sus ramas y que se alzaban fastidiosamente encima de sus muchas raíces. Cuando la marea estaba baja, el pantano era una masa de lodo pegajoso y charcos apestosos. Cuando la marea subía, se cubría de agua mala. Continuamente esos pantanos estaban calientes, húmedos, pegajosos, apestosos y llenos de voraces mosquitos. Traté de ir hacia el este para encontrar un camino alrededor de los pantanos, pero las ciénagas parecían extenderse hacia adentro hasta llegar a la cordillera. Así es que atravesé aquel lugar lo mejor que pude. Cuando era posible, brincaba un pedazo de tierra seca a otro, pero la mayor parte del tiempo tuve que vadear incómodamente el agua fétida y el cieno. No recuerdo cuántos días me arrastré despacio entre ese pedazo de tierra que sin duda fue el más feo, impenetrable y desagradable que jamás me había encontrado hasta entonces. Subsistí principalmente de hojas de palmera y mexixín y algunas otras hierbas que sabía que eran comestibles. Para dormir cada noche escogía un árbol lo suficientemente alto como para estar fuera del alcance de los cocodrilos y de las neblinas nocturnas. Acoginaba mi lugar con todo el gris paxtli heno que podía reunir y me acomodaba sobre él. No me extrañó no encontrar a ningún otro ser humano, porque solo el más torpe y tonto de los humanos hubiera aguantado vivir en aquella selva tan nociva. No tenía ni idea de qué nación sería la dueña de esa tierra o si alguna había molestado en reclamarla. Sabía que para entonces estaba más al sur de Sinalobola, de los Caita, y supuse que me estaba acercando a la tierra de Nauyar Ixú, pero no podía estar seguro hasta que escuchara hablar a alguien esa lengua. Luego, una tarde, en medio de ese pantano miserable, me encontré con otro ser humano, un hombre joven con taparrabo que estaba parado a la orilla de un estanque de agua lodosa, observándolo y sosteniendo una lanza primitiva hecha con 3 huesos afilados. Me sorprendí tanto de ver a alguien y me sentí tan contento que hice algo imperdonable. Le grité muy fuerte en el preciso momento en que dejaba caer su lanza dentro del agua. Levantó la cabeza con rapidez, me miró con enojo y me replicó ladrando: «Me hiciste fallar». Quedé asombrado, no por sus bruscas palabras, pues tenía razón de sentirse resentido al haberle hecho fallar su puntería, sino por haber hablado, como yo había esperado, en algún dialecto poré. «Lo siento», le grité menos fuerte. Él solo volvió a mirar hacia el agua, sacando su lanza que había quedado atrapada en el lodo, mientras que yo me acercaba esta vez sin hacer ruido para no perturbarlo. Al llegar a su lado dejó caer de nuevo su lanza y sacó una rana atrapada en una de sus puntas. «¿Hablas náhuatl?», le dije. Gruñó y tiró la rana, junto a otras que estaban en un cesto mal hecho de enredaderas tejidas, pensando en que a lo mejor había encontrado a un descendiente de los antepasados del jefe Pascal,
de aquellos que habían quedado en tierra nativa, y le pregunté: ¿eres Chichimécatl? Claro que me había sentido muy sorprendido si me hubiera contestado que sí lo era, pero lo que me dijo fue todavía más asombroso. Soy un aztecatl. Y se empinó sobre el estanque mugroso otra vez y colocando su lanza en posición agregó: y estoy ocupado. ¿Y tienes una manera muy descortés de saludar a un forastero?, le dije. Su mal modo me dejó sin el asombro y la extrañeza que hubiera sentido de otro modo al descubrir lo que aparentemente era un verdadero y actual descendiente de los azteca. La cortesía no debe ser desperdiciada en cualquier forastero que extravíe tanto como para llegar aquí. Gruñó y ni siquiera se giró para mirarme. El agua sucia chapoteó al impulso de la lanza al pescar otra rana. En todo el mundo solo un tonto vestiría a esta pestilente inmundicia, ¿no es cierto? Le hice notar: cualquier tonto vive aquí. Tiene muy poca razón para insultar a quien solo vive y viene de visita. Tienes razón, dijo con indiferencia y tiró la rana dentro de su canasto. ¿Y por qué estás aquí dejándote insultar por otro tonto?, dije con firmeza. He viajado durante 2 años y he caminado miles de largas carreras en busca de un lugar llamado Aztlán. Tal vez tú puedas decirme. Lo acabas de encontrar, me interrumpió con tono indiferente. ¿Aquí?, exclamé perplejo. Un poco más allá, me dijo, indicando con un dedo detrás de su hombro, todavía sin molestarse en levantar la vista de aquel estanque podrido de ranas. Sigue el camino que da a la laguna y luego grita para que una lancha te cruce. Me alejé un poco de él y miré. Y sí, había un camino que atravesaba la fétida maleza. Me dirigí hacia él, apenas atreviéndome a creer que... Pero luego me acordé que no le había dado las gracias al joven, así es que regresé a donde estaba parado, apuntando su lanza hacia el charco. Gracias, le dije con un pie y le metí una zancadilla y se cayó sobre el agua pestilente. Cuando su cara salió de la superficie llena de viscosas hierbas, vacié el contenido del cesto sobre él, dejándolo escupiendo el agua de su boca y maldiciéndome. Además de buscar por dónde salir, me dirigí nuevamente hacia el lugar de las garzas niveas, el perdido y legendario Aztlán. No sé realmente qué era lo que esperaba o tenía la esperanza de encontrar. Quizás una versión menos suntuosa y más primitiva de Tenochtitlán, o una ciudad de pirámides, templos y torres que, aunque no tan moderna en su diseño, realmente no lo sé, pero lo que encontré era para dar lástima. Seguí el camino seco entre el pantano y los árboles, cada vez estaban más lejos uno de otro, el lodo de cada lado estaba más mojado. Finalmente, las raíces colgantes dejaron lugar a las ramas colgantes sobre el agua. Allí terminaba el camino y me encontré a orillas de un lago bañado de rojo sangre por la puesta del sol. Era una gran extensión de agua negra, pero no solo muy honda. A juzgar por las ramas y cañaverales que sobresalían de su fondo y las garzas blancas que se veían por todas partes, directamente enfrente de mí había una isla, tal vez a 2 tiros de flecha de distancia, y levanté mi cristal para ver mejor el lugar al que esas garzas le habían dado el nombre. Aztlán era una isla sobre un lago como México Tenochtitlán, pero ese era el único parecido. Parecía una joroba de tierra seca de poca altura, a pesar de la ciudad construida sobre ella, porque no se veía ningún edificio que tuviera más de un piso de alto. No había ninguna pirámide ni un templo lo suficientemente grande como para distinguirse entre los demás edificios. El rojo del ocaso se veía entre el humo azul del fuego de los hogares. Alrededor del lago navegaban muchas canoas hacia la isla y le grité a la que estaba más cerca de mí.
El hombre la impulsaba con un palo, ya que el lago no era lo suficientemente profundo como para poder usar remos. Él hizo deslizar la canoa hacia las cañas en donde yo estaba parado. Luego, mirándome con suspicacia, gruñó una grosería y dijo: Tú eres un forastero. Y tú eres otro aztecatl mal educado, pensé, pero sin decir nada. Me subí a la canoa antes de que pudiera alejarse y le dije: Si venías por un cazador de ranas, dice que está ocupado y yo creo que así es. Hazme el favor de llevarme a la isla. A excepción de repetir la majadería, no protestó y no demostró ninguna curiosidad ni me dijo nada mientras me transportaba a través del agua. Dejó que me bajara a las orillas de la isla y luego se fue por uno de los varios canales que cruzaban la isla. El otro único parecido con Tenochtitlán, según pude ver. Caminé por las calles por un rato. Además de una calle ancha que circundaba la orilla de la isla, solo había 4 más, 2 que iban a lo largo de la isla y 2 que la atravesaban, todas pavimentadas de manera primitiva, con conchas de ostiones y almejas machacadas. Las casas dichosas estaban pegadas unas con otras por las calles y canales, y aunque me imagino que tenían bases de madera, estas estaban cubiertas con lo que parecía también polvito de concha. La isla era de forma ovalada y bastante grande, como del tamaño de Tenochtitlán, sin su distrito norte de Tlatelolco. Tal vez tenía la misma cantidad de edificios, pero como solo eran de un piso, no había la misma cantidad de gente que habitaba en Tenochtitlán. Desde el centro de la isla podía ver el resto del lago que la rodeaba y comprobar que éste estaba a su vez circundado por todos los lados por el mismo pantano fétido por el que había venido. Cuando menos, los aztecas no eran tan degradados como para vivir dentro de ese pantano horrible, pero era como si vivieran en él, puesto que las aguas del lago no detenían las neblinas nocturnas del pantano ni tampoco la pestilencia, y mucho menos los mosquitos que caían sobre la isla. Aztlán no era un lugar adecuado para vivir, y me sentí contento de que mis antepasados hubieran tenido el buen sentido de abandonarlo. Pensé que los habitantes actuales eran los descendientes de aquellos que habían sido demasiado débiles e indiferentes para dejarlo y salir en busca de un lugar mejor en donde vivir, y por lo que podía ver los descendientes de los que habían quedado no habían adquirido más iniciativa o creatividad en todas las generaciones transcurridas desde entonces. Parecían estar abatidos y vencidos por el medio deprimente que los rodeaba, y aunque lo resentían, se resignaban a él. La gente caminaba por la calle y me miraba sabiendo que era un forastero y sin lugar a dudas un recién llegado debía ser algo raro en este lugar, pero nadie comentó con otro mi presencia. Nadie me saludó o gentilmente me preguntó si tenía hambre, como obviamente se veía. Ni siquiera se burlaron de mí por ser un intruso. Llegó la noche y las calles empezaron a quedarse vacías y lo único que penetraba en la oscuridad era el débil brillo que salía de las casas, de los fuegos nocturnos de los hogares y las lámparas de aceite de coco. Había visto suficiente la ciudad y de todos modos ya era muy poco lo que se podía ver, por lo que en cualquier momento podía correr el peligro de caerme dentro de algún canal. Así pues, intercepté a alguien que por lo visto llegaba tarde y trataba de pasar desapercibido, y le pregunté dónde podría encontrar el palacio del venerado orador de la ciudad. ¿Palacio?, repitió sin entender. ¿Venerado orador? Debí de haber comprendido que algo como un palacio era inconcebible para esos habitantes de chozas,
y debí de haber recordado que ningún venerado orador de los aztecas había adoptado ese título hasta que mucho tiempo después, cuando llegaron a ser los mexica. Así es que rectifiqué mi pregunta. Busco a su gobernante. ¿Dónde vive? El Tlahtocapili, dijo el hombre, y Tlahtocapili no quiere decir más que jefe de tribu, como el jefe de cualquier gentuza bárbara del desierto. El hombre rápidamente me dio instrucciones y luego dijo: ahora llegará tarde a comer, y se perdió en la oscuridad. Por tratarse de gente aislada, en medio de ningún lugar y con tan poco en que ocuparse, se mostraba muy estúpido pretendiendo llevar mucha prisa y tener mucha actividad. Aunque los aztecas de Aztlán hablaban náhuatl, usaban muchas palabras que me supongo fueron dejadas a un lado por los mexica hace ya mucho tiempo, y otras que obviamente habían adoptado de las tribus vecinas, porque reconocí algunas de ellas como caita y un poré mal hablado. Por otro lado, los aztecas no conocían muchas de las palabras náhuatl que yo usaba, palabras que supongo encontraron en la lengua después de la migración, inspiradas por cosas y circunstancias del mundo exterior de las que estos no sabían nada. Después de todo, nuestro lenguaje aún cambiaba para amoldarse a las nuevas situaciones. Tan solo en los últimos años, por ejemplo, ha incorporado palabras como caguayo por caballo, cristanoyotl como cristiandad, castilteca por castellanos y españoles en general pizome, que quiere decir puercos. El palacio de la ciudad era cuando menos una casa decentemente construida, cubierta de yeso de concha reluciente, y tenía varias habitaciones. A la entrada me encontré a una joven que me dijo ser la esposa de Tlahtocapili y no me permitió entrar, pero nerviosamente me preguntó qué quería. Quiero ver al Tlahtocapili, le contesté con lo último que me quedaba en paciencia. He venido desde muy lejos solo para hablar con él. ¿De veras?, me preguntó mordiéndose un labio. Pocos vienen a verlo, y él tiene menos interés en ver a alguien. De todos modos, no ha llegado a casa. ¿Podría pasar y esperarlo?, le pregunté con impaciencia. Lo pensó y haciéndose a un lado dijo decidida: pues sí podría, pero llegará hambriento y no querrá hablar con nadie antes de comer. Empecé a decir que a mí no me gustaría algo por el estilo, pero ella continuó: quería comer ancas de rana esta noche, por lo que tuvo que ir a la tierra firme, ya que el lago es demasiado salado para que ellas vivan en él, y no habrá encontrado muchas porque se le ha hecho muy tarde. Casi salgo corriendo de la casa, pero luego pensé: el castigo por echar a un Tlahtocapili al agua puede ser peor que pasar toda la noche tratando de evitarlo y vagando en esta isla miserable entre mosquitos y voraces. La seguí a un cuarto en donde una cantidad de niños pequeños y unos ancianos estaban sentados comiendo hierbas del pantano. Todos se sorprendieron al ver a un forastero, pero no dijeron nada y no me ofrecieron un lugar en su mantel. Ella me llevó a un cuarto vacío en donde, agradecido, me senté en una tosca silla icpali y le pregunté: ¿cómo se dirige uno al Tlahtocapili? ¿Su nombre es Tiltictitmistli? Casi me caigo de la silla baja, ya que esa coincidencia era estremecedora. Si él también era nube oscura, entonces, ¿cómo debería llamarme? Seguramente que el hombre a quien había empujado al agua me tomaría por un burlón si me presentara con su nombre. En ese preciso momento, del cuarto anterior me llegó el ruido de la llegada y su timorata esposa corrió a encontrar a su amo y señor. Cambié mi cuchillo a la parte de atrás de mi banda cinturón para que no se viera y mantuve mi manto derecho sobre él.
Oí el murmullo de la voz de la mujer, luego el grito del esposo: ¿que un visitante quiere verme? ¡Que se vaya a mi clan! Me muero de hambre. Prepara estas ranas, mujer. Las tuve que pescar 2 veces. Su esposa murmuró suavemente otra vez y él gritó todavía más fuerte: ¿qué? ¿Un forastero? De un tirón salvaje hizo a un lado la cortina del umbral del cuarto en donde yo estaba sentado. Efectivamente era el mismo joven y aún llevaba algunas de las hierbas del estanque en el pelo y estaba cubierto de lodo de la cintura para abajo. Me miró por un instante y luego vociferó: ¿tú? Me incliné de la silla para besar la tierra, pero hice el gesto con la mano izquierda, ya que tenía la derecha sobre el cuchillo cuando cortésmente me puse de pie. Entonces, para mi gran sorpresa, el hombre soltó una gran carcajada y se lanzó para abrazarme fraternalmente. Su esposa y algunos de los parientes más jóvenes y ancianos se asomaron por el umbral con sus ojos llenos de asombro. «Bienvenido, forastero», gritó y siguió riéndose. «Por las piernas desplegadas de la diosa Koyolchauski, qué gusto me da volverte a ver. Mira lo que me hiciste, hombre. Cuando al fin salí de ese pantano, todas las canoas se habían ido. Tuve que vadear a través del lago». Cautelosamente le pregunté: «¿Y eso te parece chistoso?». Le dio más risa. «Te juro por la tepile seca de la diosa luna que sí. En toda mi vida dentro de este hoyo de agua agobiante y deprimente, este ha sido el primer suceso inesperado y fuera de lo común, y te agradezco que hayas hecho algo fuera de lo usual para romper este abismo de monotonía. ¿Cómo te llamas, forastero?». Yo le dije: «Mi nombre es Tepetzalán», y utilicé el nombre de mi padre por esta vez. «¿Valle?», dijo. «Jamás he visto un valle tan alto. Bueno, Tepetzalán, no temas un castigo por lo que hiciste. Te juro por los pechos aguados de la diosa que es un placer al fin encontrar a un hombre con testículos debajo del taparrabo, porque si los hombres de mi tribu tienen algunos, solo se los enseñan a sus mujeres». Se volvió para gritarle a su mujer: «Hay suficientes ranas para mi amigo y para mí. Prepáralas mientras me quito algo de esta lama con vapor. Amigo Tepezala, ¿no te gustaría tomar un baño refrescante?». Mientras nos desnudábamos en la choza de vapor detrás de la casa, me di cuenta de que su pecho carecía de pelo como el mío, y el Tlactocapili dijo: «Me imagino que eres alguno de nuestros primos del lejano desierto, porque ninguno de nuestros vecinos habla nuestro lenguaje». «Creo que sí, soy primo tuyo», le dije, «pero no soy del desierto. ¿No has oído hablar de la nación mexica, ni de la gran ciudad de Tenochtitlán?». «No», contestó con indiferencia, como si no tuviera de qué avergonzarse por su ignorancia. Incluso dijo: «De entre todas las diversas aldeas miserables de estas tierras, la única ciudad es Aztlán». Yo no me reí y él continuó: «Aquí nos enorgullecemos de nuestra propia suficiencia, por lo que pocas veces viajamos o traficamos con otras tribus. Solo conocemos a nuestros vecinos más cercanos, pero no nos interesa mezclarnos con ellos. Por ejemplo, al norte de estos pantanos se encuentran los Caita. Para que vienes de esa dirección, te habrás dado cuenta de que solo hay una aldea, Yacoreque, y esto es insignificante». Me alegré al oír eso. Si Yacoreque era la comunidad más cercana hacia el sur, entonces estaba más cerca de casa de lo que había pensado. Yacoreque era una aldea fronteriza de las tierras Nauyar Ixú, súbditas a la nación purépecha, y desde cualquier punto de Nauyar Ixú no había ninguna distancia demasiado grande a Michihuacán, y más allá estaban los territorios de la Triple Alianza. El joven continuó: «Al este de estos pantanos están las montañas grandes, donde viven los Cora y los Huichol. Más allá de esas montañas está un desierto seco en donde han vivido durante mucho tiempo en exilio
nuestros parientes más pobres, pasan grandes periodos de tiempo antes de que uno de ellos encuentre el camino hacia acá, hacia el hogar de sus antepasados. Conozco a tus parientes pobres del desierto, le dije, pero te repito que yo no soy uno de ellos y también sé que no todos tus parientes lejanos son pobres. De aquellos que hace mucho se fueron de aquí en busca de fortuna en el mundo exterior, algunos sí la encontraron y una fortuna que va más allá de tu imaginación. Me alegro oír eso, dijo indiferentemente. Y el abuelo de mi esposa también se alegra, pues él es el recordador de la historia de Aztlán. Ese comentario me indicó que obviamente los aztecas no conocían la escritura pintada. Nosotros los mexicas la adquirimos mucho después de emigrar. Por lo tanto, no podían tener ningún libro de historia o alguna clase de archivos. Sí dependían solamente de un anciano como depositario de su historia. Quería decir que él era el último de un largo linaje de ancianos que habían transmitido esa historia a través del tiempo de boca en boca. El otro Mixtli continuó. Los dioses saben que esta abertura en las nalgas del mundo no es un lugar agradable en donde vivir, pero seguimos aquí porque tenemos todo lo necesario para sobrevivir. Las mareas nos traen mariscos sin que tengamos que ir a buscarlos. El coco nos ofrece dulces y aceite para nuestras lámparas y su líquido se puede fermentar hasta hacer con él una bebida deliciosamente embriagadora. Otra clase de palmera nos da fibras con las que tejemos nuestra ropa. Otra harina, otra su fruta coyacoapuli. Por eso no tenemos la necesidad de hacer trueques con ninguna otra tribu. Y los pantanos nos protegen para no ser molestados por nuestros vecinos. Me siguió enumerando sin ningún entusiasmo la larga lista de las horribles ventajas naturales que tenía Aztlán, pero yo dejé de escucharle. Me senté un poco mareado, pues me daba cuenta del poco parentesco que en realidad existía entre mi primo, que llevaba mi mismo nombre, y yo. Probablemente nosotros los dos Mixtli nos pudimos haber sentado y buscado entre nuestros antepasados hasta encontrar uno mutuo, pero nuestro diferente desarrollo nos separa en este aspecto. Nos distanciaba una inmensurable disparidad en educación y criterio, ya que bien se podía decir que mi primo Mixtli vivía en Aztlán desde la antigüedad, el que sus ancestros no habían querido dejar, pues Aztlán seguía igual desde entonces, la cuna de seres sin ambición de aventuras y apáticos, sin conocimientos en el arte de la escritura pintada. Eran igual de ignorantes en toda clase de enseñanzas, matemáticas, geografía, arquitectura, comercio, conquista. Eran más ignorantes que los primos que tanto despreciaban, los chichimeca del desierto, quienes por lo menos se habían atrevido a aventurarse un poco más allá de los horizontes restringidos del Aztlán. Gracias que mis antepasados habían dejado atrás ese pedazo de nada y habían encontrado un lugar en donde floreciera el arte de las palabras. Yo había tenido acceso a las bibliotecas de sabiduría y experiencias acumuladas durante toda una secuencia de gavillas de años por los aztecas mexica, por no mencionar todas las artes y ciencias de civilizaciones aún más antiguas. Cultural e intelectualmente, yo era tan superior a mi primo Mixtli como sería un dios para mí. Pero decidí no presumir de esa superioridad, pues no era su culpa el haber estado privado por la apatía de sus antepasados de las ventajas que yo había gozado, y en realidad sentía lástima por él. Haría lo que pudiera por convencerlo para que saliera de su maldito Aztlán y entrara en el mundo civilizado. Canautli, el abuelo de su esposa, el historiador anciano, se sentó con nosotros mientras cenábamos. El viejo era una de las personas que había visto sentada comiendo un rato antes las repugnantes hierbas del pantano y nos miraba con envidia a nosotros los Mixtlis mientras saboreábamos nuestro exquisito platillo de ancas de rana.
Creo que el viejo Canautli prestó más atención al movimiento de nuestras bocas al masticar que lo que yo estaba diciendo. A pesar del hambre que tenía, entre bocado y bocado pude relatar brevemente que había sido de los aztecas que habían salido de Aztlán, cómo se habían dado a conocer primero como los Tenochca, más tarde como los Mexica y por último como los amos y señores del único mundo. El anciano y el joven movían de vez en cuando la cabeza con admiración o tal vez con incredulidad, mientras contaba hazaña tras hazaña, tanto en el campo de la guerra como en el de la cultura y el comercio. El Tlatocapili me interrumpió solo una vez para murmurar: te juro, por los 6 fragmentos de la diosa, que si en verdad los mexicas son así de grandes y poderosos, tal vez sería mejor cambiar el nombre de Aztlán. Pensándolo, farfulló 2 o 3 nombres. El lugar de origen de los mexica, primera nación de los mexica. Seguí dando una pequeña biografía del Huaytlatóni de los mexica y luego una descripción lírica de su capital Tenochtitlán. El anciano abuelo suspiró y cerró los ojos como si quisiera ver en su imaginación lo que yo describía. Yo dije: los mexicas no hubieran podido progresar tanto ni tan rápido si no hubieran valido del arte de conocer las palabras, y delicadamente le sugerí: Tlatocapili Misle, tú también podrías hacer de Aztlán una ciudad mejor y más grande, lograr que tu pueblo iguale a sus primos mexica si aprendes a conservar la palabra hablada por medio de imágenes ilustradas y duraderas. Se encogió de hombros y dijo: no veo que hayamos sufrido por no tener esos conocimientos. No obstante, su interés pareció despertar cuando le mostré cómo se podía grabar su nombre para siempre, para lo cual utilicé un hueso delgado de rana dibujándolo en la dura tierra del piso. De veras parece una nube, me concedió, pero ¿cómo puede decir nube oscura? Simplemente la iluminas con pintura oscura, ya sea gris o negro. Una simple figura puede ser usada en infinidad de variaciones. Pinta esa misma figura de azul verdoso, por ejemplo, y tienes el nombre de nubes de jade. No me digas, me dijo y luego me preguntó: ¿y qué es el jade? Y un abismo se volvió a interponer entre nosotros. Jamás había oído hablar del jade o ni siquiera había visto ese mineral tan sagrado para todos los pueblos civilizados. Murmuré algo sobre lo tarde que era y que les contaría más al día siguiente. Mi primo me ofreció una esterilla para acostarme esa noche, si no tenía inconveniente en dormir en un cuarto lleno de otros hombres posibles parientes míos. Le di las gracias y acepté, y terminé mi relato explicándoles cómo había llegado a Aztlán, retrocediendo el viaje hecho por mis antepasados, tratando de verificar una leyenda. Me dirigí hacia el anciano Canautli y dije: venerado recordador de historia, quizá tú lo sepas. Al irse de aquí se llevaron las suficientes provisiones y armas para poderlas utilizar en el caso de que regresaran sobre sus pasos. No, me contestó. El venerable recordador de historia se había quedado profundamente dormido. Al día siguiente me dijo: tus antepasados casi no se llevaron nada al irse de aquí. Había almorzado junto con toda la familia de palacio, habíamos comido unos pescaditos y hongos asados juntos y una bebida procedente de una hierba. Luego mi tocayo había salido, pues tenía unos asuntos cívicos pendientes, dejándome con el historiador anciano. Esta vez fue Canautli quien habló. Si todos nuestros recordadores han dicho la verdad, esa gente que partió solo se llevó las pertenencias que pudieron preparar a toda prisa y unas pocas raciones de comida para su jornada. Y llevaban la imagen de su nuevo y perverso dios. Era una imagen tallada rudamente en madera,
acabada de hacer a toda prisa por la urgencia de su partida, pero según nos contaron, eso ocurrió hace muchas gavillas de años. Me atrevería a decir que tu gente ha fabricado desde entonces unas estatuas mucho más finas. Nosotros, la gente de Aztlán, tenemos una deidad principal diferente a la vuestra y solo tenemos una imagen de ella. Claro que reconocemos a todos los otros dioses y recurrimos a ellos cuando es necesario. Tlazolteotl, por ejemplo, nos limpia de nuestras malas acciones. Atlahua llena las redes de nuestros cazadores y así con los otros, pero solamente uno es el Dios supremo. Ven, primo, permíteme enseñártelo. Me llevó fuera de la casa y caminamos a lo largo de las calles anchas y llenas de conchas de la ciudad. Mientras andábamos, sus negros ojitos de pájaro me miraban de soslayo entre sus nidos de arrugas. Era una mirada astuta y humorística y él me dijo: Tepetzalán ha sido muy cortés o por lo menos discreto. No nos has dado la opinión de que tienes acerca de nosotros los aztecas que quedamos aquí. No obstante, permíteme que lo adivine. Apostaría que nos considera las piltrafas que fueron dejados en Aztlán cuando los más fuertes y superiores se fueron. En verdad que será mi opinión, pero hubo que agregar algo para que no pareciera tan dura, pero él continuó. ¿Tú crees que nuestros antepasados eran demasiado débiles y holgazanes o tímidos como para levantar su mirada ante una visión de gloria? ¿Crees que temieron tomar ese riesgo y así perdieron su oportunidad? ¿Crees que tus propios ancestros, por lo contrario, se aventuraron valerosamente lejos de aquí porque sabían con seguridad que estaban destinados a ser exaltados por encima de todas las naciones del mundo? Bueno, dije yo, aquí está nuestro templo, me interrumpió Kanautli y se detuvo a la entrada de un edificio de construcción baja hecha con yeso de concha machacada, pero con muchas conchas buenas incrustadas, así como otras diferentes criaturas del mar. Es nuestro único templo y es humilde, pero si gustas pasar. Lo hice y con mi topacio vi lo que estaba allí. Dije, esa es Koyoksausky. Y con sinceridad y admiración agregué, es un trabajo excelente. Ah, la reconoces. Y el anciano pareció sorprenderse. Hubiera creído que tu gente ya se había olvidado de ella. Le confieso, venerable anciano, que ahora solo se le considera como una diosa menor entre todos nuestros dioses, pero su leyenda es una de las más antiguas y aún recuerda. Para acabar pronto, reverendos frailes, la leyenda de esta Koyosowski, cuyo nombre quiere decir adornada por campanas, era una de las hijas de la diosa principal Coatlicue, pues cuentan que esta diosa, aunque ya había sido madre muchas veces, quedó encinta otra vez. Cuando un día cayó sobre ella una pluma del cielo, no me puedo explicar cómo se podría embarazar a una mujer de esa manera, pero cosas como esas suceden en muchos cuentos viejos. Y al parecer la hija diosa Koyolchowski también dudó de esa historia cuando su madre se la contó. Koyolchowski, junto a sus hermanos y hermanas, les dijo: nuestra madre ha dejado que la vergüenza caiga sobre su cabeza y sobre las de nosotros sus hijos. Por lo tanto, tendremos que matarla. Sin embargo, el niño que estaba en las entrañas de Coatlicue era el dios de la guerra Huitzilopochtli. Al oír esas palabras, salió al instante del vientre de su madre, completamente desarrollado y armado ya con una maquiahuitl de obsidiana. Mató a su hermana Koyosowski haciéndola pedazos y tiró estos al cielo, donde la sangre los fijó en la luna. Hizo lo mismo con sus otros hermanos y hermanas, lanzándolos también al cielo, y desde entonces han sido estrellas que no se distinguen de las que ya habían.
ese dios de la guerra recién nacido Huitzilopochtli, fue desde entonces un dios principal de nosotros los mexicas y ya no le dimos ninguna importancia a Coyolxauhqui. No le construimos ninguna imagen ni templos, ni siquiera le dedicamos un día de fiesta. Para nosotros, me dijo el historiador de Aztlán, Coyolxauhqui siempre ha sido la diosa de la luna y siempre lo será, y la veneramos como tal. Como no lo entendí, se lo hice saber. ¿Por qué adoran a la luna, venerado Canautli? Se lo pregunto con el mayor respeto, ya que la luna no es de ningún beneficio para la humanidad, a excepción de su luz nocturna, pero ni aun en sus mejores momentos es muy brillante. Por las mareas, me explicó el anciano, y es así que nos benefician. Este lago nuestro, acá separado del océano, nada más que por una barrera pequeña y baja de rocas en la punta occidental. Cuando la marea sube, arroja peces, cangrejos y almejas a nuestro lago y todo eso se queda aquí cuando la marea baja. Atrapar esas criaturas necesarias para nuestra subsistencia es mucho más fácil de hacer aquí en el lago, que es poco profundo, que en el profundo océano. Estamos profundamente agradecidos porque se nos provee con tanta prodigiosidad y tan escrupulosamente. ¿Pero qué tiene que ver la luna?, me pregunté extrañado. ¿Usted cree que la luna de alguna manera causa las mareas? Causar no lo sé, pero la luna sí, que nos permite saber de las mareas. Cuando la luna está en su punto más delgado y luego cuando está completamente redonda, sabemos que en determinado tiempo después la marea estará en lo más alto y escupirá peces de la manera más generosa. Con seguridad la diosa luna tiene algo que ver con eso. Así parece, le dije y miré la imagen de Coyolxauhqui con más respeto. No era una estatua, era un disco de piedra tan redondo como la luna llena y casi tan grande como la gran piedra del sol de Tenochtitlán. Coyolxauhqui estaba tallada en relieve como ella debió verse después de ser desmembrada por Huitzilopochtli. Su tronco ocupaba el centro de la piedra o la luna, sus pechos estaban desnudos y colgaban sueltos, su cabeza degollada se encontraba de perfil en el centro superior de la luna y llevaba un penacho de plumas y en la mejilla tenía marcado el símbolo de la campana, de la cual toma su nombre. Sus brazos y piernas cortados se encontraban distribuidos alrededor, adornados con pulseras para las muñecas y los tobillos. Por supuesto que no había escritura pintada para ilustrar de algún modo la piedra, que aún tenía restos de la pintura original. Un azul pálido en el fondo de la piedra, un amarillo pálido en algunas de las partes de la diosa. Pregunté qué antigüedad tenía. Solo la diosa lo sabe, dijo Canautli. Lleva aquí desde muchos antes de que se fueran tus antepasados, desde antes del tiempo que se puede recordar. ¿Y cómo les rinden homenaje?, le pregunté mirando alrededor del cuarto, que obviamente estaba vacío a excepción de un fuerte olor a pescado. No veo ninguna señal de sacrificio. ¿Quieres decir que no ves sangre?, me dijo el viejo. Tus antepasados también buscaban sangre y por eso se fueron de aquí. Coyolxauhqui jamás ha exigido cosas como el sacrificio humano. Se lo ofrecemos a las criaturas más significantes, cosas del mar y de la noche, búhos, garzas que vuelan en la noche y las grandes mariposas de luz. También hay un pequeño pez tan grosero que se puede secar y quemar como una vela. Los adoradores encienden esos animales cuando sienten la necesidad de comulgar con la diosa. Cuando salimos de aquel templo maloliente a pescado otra vez en la calle, el anciano continuó. Quiero que sepas, primo Tepetzalan, lo que nosotros los recordadores hemos conservado en la memoria. En un tiempo muy lejano, nosotros los aztecas no estábamos confinados nada más
en esta simple ciudad. Esta era la capital de un dominio considerable que se extendía desde estas costas hasta muy arriba en las montañas. Los aztecas estaban constituidos por muchas tribus divididas en numerosos clanes capultín y todos bajo el mando de un solo Tlatocapili, que no era como mi nieto por matrimonio, un joven, un jefe de nombre nada más. Era gente fuerte, pero apacible, contenta de lo que tenía, y se daban por bien servidos con el cuidado que se les prodigaba la diosa.